Hola mis queridos y mis queridas colegas, ¿cómo están ustedes? Espero que todos y todas se encuentren muy bien y en esta oportunidad voy a compartir un tutorial lo más breve posible para acompañarlos en el diseño de un material interactivo, de un propio video, para que ustedes puedan aplicar la metodología del Flipped Classroom en sus propios espacios curriculares o unidades curriculares, utilizando un video o una creación más bien interactiva. En primer lugar, como ustedes pueden observar en este espacio, en este panel que estoy trabajando, debemos abrir una presentación dentro del programa PowerPoint. Una vez que hemos abierto el programa, podemos optar por seleccionar una plantilla prediseñada o bien, a partir de una plantilla en blanco, diseñar nuestra propia plantilla. Lo primero que comenzamos a trabajar era la edición de textos. Para la edición de textos, yo les mostré cómo nosotros podíamos crear a partir de un cuadro de diálogo, tipear dentro de ese cuadro de diálogo un texto. Podíamos darle a ese texto seleccionar para ese tipo de texto diferentes tipos de fuentes, no solo diferentes tipos de fuentes, sino tamaños y colores, y podíamos optar para que el mismo tuviera un relleno, como en este caso pueden observar que contiene un relleno, o bien, como van a ver en el caso de abajo, puede ser también sin relleno o sin fondo. Vamos de nuevo para que puedan observar. Para ello, siempre tenemos que tener ese cuadro de texto cliqueado. Nos damos cuenta que el mismo se encuentra cliqueado porque van a aparecer 3 y 2 puntitos activos. En este caso, la unidad curricular que yo voy a planificar se denomina política educativa. Vamos a tipear nuevamente el texto para que ustedes lo puedan observar una vez más. En este caso, yo he tipeado mi texto, lo voy a seleccionar y con la herramienta de fuentes, fíjense que está cliqueado el comando inicio, puedo seleccionar desde aquí diferentes tipos de fuente. Vamos a seleccionar esta, por ejemplo. Puedo darle diferentes tipos de colores. A su vez, una vez que hemos diseñado o seleccionado la fuente que queremos, fíjense que al estar el cuadro de diálogo cliqueado, en la parte superior está activo el comando formato de formas. Cuando yo voy a formato de formas, teníamos dos opciones para trabajar. Por un lado, sobre el menú de la mano izquierda, las opciones o los submenú que tenemos para trabajar sobre esta forma. Mientras que hacia el lado derecho se nos presenta un submenú para trabajar las fuentes que hay dentro de esa forma. Vamos a suponer que a este texto que hemos colocado aquí, política educativa, yo le quiero dar un contorno para que aparezca como más destacado. Vamos a ir a este comando que dice contorno de texto y le vamos a seleccionar un contorno negro. Nos parece que el contorno no está demasiado destacado. Vuelvo a seleccionar, vuelvo a ir a la opción contorno de texto y hacia aquí abajo vamos a ver grosor. Tengo el grosor en 3/4 puntos. Le vamos a dar un grosor un poquito más intenso. Y ahí podemos observar cómo ha quedado nuestro cuadro de texto. Volvemos a cliquear y ahora vamos a terminar de editar lo que sería el fondo de este cuadro de texto. Para eso voy al panel que se encuentra ubicado frente a la izquierda de nuestro escritorio de trabajo y voy a relleno de forma. Puedo optar sin relleno
o puedo optar por darles distintos tonos. Ustedes pueden observar en la pantalla cómo las tonalidades van cambiando. Vamos a colocar ese fondo. Por otro lado, a ese cuadro de texto le podemos dar diferentes efectos, que es lo que nos aparece acá en el panel de control como efectos de forma. Yo les recomiendo que ustedes incursionen para que vean todas las posibilidades que nos ofrece, con sombras, con reflexión, con iluminado, con bordes suaves o con bisel. Yo para este caso había optado por un bisel que da la sensación de que está sobresalido de la pantalla o que se encuentra en bajo relieve. Vamos a seleccionar otro, que ahí vemos que aparece, se nota muy poco. ¿Por qué se nota muy poco? Porque tiene un borde, el cuadro de texto, que no permite notar el bisel que le he dado. Siempre tengo que tener cliqueado el cuadro de texto. Vamos a ver que en este caso, como señalé recién, el contorno del cuadro de texto o de esta forma está demasiado pronunciado o destacado. Entonces voy a ir a contorno de forma. Vamos a seleccionar contorno de forma, tenemos seleccionado el color negro, pero vamos a darle un ancho o grosor no tan intenso, de manera tal que el bisel se pueda percibir de mejor manera. Podemos optar, por ejemplo, por 2,25 de puntos. A su vez, habíamos un poco ensayado lo que es insertar imágenes o imágenes en línea. Para ello, dentro del mismo panel, vamos al comando insertar. Cuando vamos al comando insertar, vamos a elegir el submenú imágenes. Cuando desplegamos el submenú imágenes, nos da diferentes posibilidades. Por un lado, imágenes que estén en este dispositivo, es decir, que nosotros ya hayamos guardado en nuestra computadora, imágenes que estén en algún archivo determinado o bien imágenes en línea. Habíamos optado por utilizar algunas imágenes en línea, a ver qué es lo que nos ofrece el paquete de Office. Cuando abrimos aquí, el programa me dice que está abriendo las imágenes en línea que están disponibles y que podremos utilizar en nuestra presentación. Dentro de esas imágenes en línea tenemos acá un cuadro de diálogo donde podemos nosotros orientar la búsqueda de qué tipo de imágenes queremos colocar. Veamos, por ejemplo, en este caso, vamos a ver qué opciones nos ofrece respecto de libros. Y vemos todo el menú que nos aparece y nosotros habíamos seleccionado este. Pero vamos a optar por otro libro para hacer una combinación superpuesta. Cuando yo selecciono o cliqueo la imagen que quiero incorporar en mi presentación, tengo que ir al comando insertar. En este caso no está disponible la imagen, vuelvo a hacer el procedimiento, imagen en línea y vuelvo a buscar libro. A ver qué otros tipos de libro me está ofreciendo en línea para poder insertar. Vamos a probar con esta otra imagen. Esperemos que tengamos suerte y que podamos insertar este libro. Efectivamente, nuestro libro se ha descargado. Lo vamos a colocar debajo del título y fíjense que siempre nos aparece como un derecho de autor, es decir, el creador o creadora de esta imagen, que nosotros en este caso lo vamos a suprimir. Una de las opciones que yo no les había contado era qué otra manera o alternativa tenemos de insertar textos dentro de nuestras presentaciones, que yo lo utilicé para colocar el año en que hemos diseñado esta cápsula de aprendizajes. Yo voy a eliminarla y vamos a ir de nuevo. Usando el comando insertar,
vamos a ver que en el panel a nuestra mano derecha se nos ofrece la posibilidad de insertar textos WordArt. El texto WordArt es aquel que tiene como un toque artístico y cuando yo cliqueo van a ver que se abre un panel de menú o de opciones que yo puedo seleccionar. Y como la idea era darle un toque estético, una dotación expresiva, interesante, sin ser recargada, vamos a seleccionar esta opción. Cuando aparece esta opción, fíjense que el cuadro de texto me dice espacio para el texto. Siempre, como pueden observar, la cajita de diálogo aparece marcada, activa en sus 4 puntos. En este caso, yo voy a marcar ese texto y voy a colocar el texto que yo quiero incluir dentro de esta presentación. Voy a colocar año 2021. Las posibilidades que tengo es de reducir este texto, hacerlo más pequeño, cambiar su posición, su ubicación, también darle un relleno, siempre teniendo activo el cuadro de texto. Para ello voy a inicio, lo voy a seleccionar y fíjense que en la opción de fuentes, acá yo puedo aumentar o disminuir este texto. En este caso lo vamos a disminuir y vamos a utilizar el mismo procedimiento que hicimos con política educativa, con la palabra, con la expresión política educativa. Vamos a ir a formato de forma. De este lado tenemos la opción de rellenar esa caja de diálogo y del otro lado nos ofrece un menú para trabajar sobre el texto. En este caso le vamos a dar un contorno en color negro para que quede un poco más destacado sobre ese color de fondo que yo he seleccionado. Esta flecha, por ejemplo, que ustedes ven acá, que señala que la presentación sigue, la he podido insertar también buscando lo que nos ofrece el programa, que es insertar imágenes en línea. Ahora vamos a ir a la segunda diapositiva o al segundo slide de esta presentación. Yo tengo 2 opciones para ello. Voy al comando inicio y puedo colocar, fíjense que yo abro la pestaña nueva diapositiva y el programa me ofrece qué diseño quiero aplicar. Me ofrece varias opciones de diseño, o bien puedo optar por, me paro sobre la diapositiva, cliqueo con el mouse, el botón derecho del mouse, y simplemente pongo duplicar diapositiva. Esto me evita tener que escribir de nuevo o crear de nuevo los cuadros de diálogo, y lo que voy a hacer es simplemente editarlos. Para editarlo, yo lo que voy a proponer en esta cápsula de aprendizaje a mis estudiantes es algunos tópicos sobre los que estoy trabajando en el marco de la cátedra que están relacionados con el origen del sistema educativo argentino. Para eso yo he creado, que es algo muy importante, que tiene que ver con un tema que vamos a ver en nuestro próximo encuentro, decisiones pedagógicas y didácticas. Pero yo he creado un soporte donde ya he decidido qué es lo que voy a incluir dentro de esta segunda diapo o slide. Entonces voy a abrir mi soporte, que lo tengo en un documento de Word, que lo he denominado soporte Flip Classroom. Acá lo tenemos. Guía soporte audiovisual, y he seleccionado para este caso cuáles son los principales ejes temáticos que voy a trabajar y cuáles serán los objetivos de mi eje temático. Entonces vamos de a poco. Voy a copiar eje temático y vuelvo a mi diapositiva. Voy a colocar acá eje temático y lo voy a pegar. En este caso, recordemos que
este no es un título principal, sino que es un subtítulo que va a indicar al estudiante cuál es el recorrido que nosotros vamos a hacer. Entonces puedo optar por utilizar un tamaño de fuente un poco más pequeño, no solo una fuente en tamaño más pequeño, sino que vamos a sacarle, por ejemplo, vamos a trabajar formato de forma, le voy a sacar el efecto sin forma, le voy a quitar el borde negro, voy a usar sin contorno y voy a disminuir el relleno, como así también voy a volver a disminuir esta fuente. Bien. Ahora, dentro de los ejes temáticos que voy a trabajar, voy a volver a mi archivo de Word que estoy utilizando como soporte y voy a tipear cuáles son los ejes temáticos que vamos a desarrollar en esta cápsula de aprendizaje. Vuelvo, copio los principales tópicos que voy a trabajar o ejes temáticos y vuelvo a mi presentación. Fíjense que acá no he cliqueado nada y voy al comando pegar. Y automáticamente la presentación me ha creado sola un cuadro de diálogo. Vamos a editar este cuadro de diálogo. En primer lugar aparecen las fuentes en color blanco, cuestión que dificulta la lectura. Entonces, siempre con mi cuadro de texto cliqueado, voy a seleccionar, vamos a trabajar con lo que es fuentes, vamos a seleccionar el color de la fuente y le vamos a dar un color negro. Entonces aquí han aparecido los principales ejes temáticos que vamos a abordar dentro de esta cápsula de aprendizajes. Una vez que yo he seleccionado y he propuesto los ejes temáticos, tenemos que indicar a nuestros estudiantes cuáles van a ser los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar en relación a esos ejes temáticos. Entonces voy a posicionarme de nuevo sobre este subtítulo, lo voy a copiar, lo voy a pegar y vamos a colocar aquí debajo la palabra objetivos. En este caso vamos a eliminar este libro. Voy a volver una vez más a mi documento de Word de soporte para poder seleccionar los objetivos que yo ya había pensado para esta cápsula. Voy a copiar esos objetivos en Word, vuelvo a mi presentación y los pego. Fíjense que una vez más, solo Word me creó un cuadro de texto. Lo vamos a editar de la misma manera que hicimos con el anterior. Y para que nos quede de la misma manera que el anterior, podemos utilizar el comando copiar formato. Vamos a copiar el formato y vamos a ubicarlos de manera que tenga una presentación estética lo más apropiada posible. Fíjense que yo voy tomando el cuadro de texto y voy acomodando ese cuadro de texto para darle una distribución de manera tal que estéticamente sea clara, sea visible, a simple vista tenga claridad, digamos de alguna manera. En este caso yo voy a destacar, siempre me interesa destacar el verbo del objetivo, que de alguna manera es lo que yo espero que ese estudiante logre, es decir, dónde está mi intencionalidad pedagógica. En el primer caso, lo que pretendo es que el estudiante pueda identificar, entonces lo voy a destacar con un color un poco más oscuro. Le vamos a poner negrita y vamos a ver cómo se ve.
Voy a copiar formato y lo mismo voy a hacer con el siguiente objetivo, donde voy a destacar el verbo en infinitivo reconocer. Y lo mismo voy a hacer respecto del tercer objetivo, que es distinguir. Vamos a quitar esta flecha y vamos a ayornar un poco este slide con una imagen que es representativa de los ejes temáticos que he seleccionado, precisamente el origen del sistema educativo argentino. Para eso, yo ya navegué por la web y descargué en mi escritorio una imagen. Es una imagen de Francesco Tonucci que habla de la máquina de la escuela, que está relacionada con una escuela que de algún modo ha perdurado hasta el tiempo actual, pero que tenía como, pensando en un sistema educativo que tenía como función política la homogeneidad. Entonces voy a buscar dentro de mi escritorio la imagen, que acá la tengo, la máquina de la escuela, la voy a abrir. El archivo se está abriendo. Una vez que se ha abierto, vamos a utilizar el mouse, el botón derecho del mouse. Aprieto el botón derecho y se me ofrece el menú de copiar esta imagen. Voy a copiar esta imagen, voy a cerrar y la voy a insertar en mi segunda diapositiva. Recordemos que la inclusión de las imágenes hacen a veces alusión o anticipaciones de lo que es el contenido de lo que nosotros queremos comunicar. En este caso, no ha copiado la imagen, vamos a repetir el proceso. Esto suele ocurrir. A veces lo hacemos demasiado rápido, como lo hice yo, y precisamente por esa razón no le hemos dado tiempo a que nuestra PC copie la imagen. Vamos de nuevo, volvemos a abrir la imagen, utilizo el comando copiar, por las dudas lo vamos a dejar abierto, vuelvo y acá voy a pegar. Voy a mostrarles ahora cómo editar un poco estas imágenes. Esta imagen está en su estado original, tal cual yo la he bajado de la web. Y fíjense que se notan los bordes, las terminaciones, no tiene suficiente nitidez. Lo primero que vamos a hacer con la imagen cliqueada, fíjense que cuando la imagen está cliqueada, se activa un panel en la parte superior, formato de imagen. Entonces, en este caso, yo voy a ir al comando corrección. Fíjense que en el comando corrección me da una serie de opciones para ajustar la nitidez y para darle distintos niveles de brillo o de contraste. Yo voy a optar por esta. Observan cómo la nitidez de la imagen ha mejorado. Está mucho más diáfana, mucho más clara. Vamos a achicar esta imagen. Sin embargo, esta imagen se muestra todavía como una imagen muy tomada de la web, que no ha sido intervenida. Entonces nosotros la vamos a seguir editando utilizando para este caso los comandos estilo de imágenes. Recuerden que siempre para trabajar sobre un texto o sobre una imagen tiene que estar cliqueado, es decir, aparecer estos puntos que aparecen al costado. Esto es lo que me permite cambiar la posición. Con mi imagen cliqueada, miren las diferentes opciones que me va mostrando o los distintos submenús. Yo voy a optar por una que elijo mucho, que me permite a mí borrar esos bordes tan definidos que son propios de la web y voy a utilizar este efecto. Lo vamos a achicar y lo vamos a dejar ahí. Bueno, una vez que hemos diseñado nuestra plantilla con los textos y con las imágenes, yo los invito a que ustedes exploren distintos tipos de fuente,
distintos tipos de fondo para los cuadros de texto, distintos tipos de diseños de imágenes que esto nos ofrece. Vamos a darles movimiento. Vamos a la primera diapositiva y ya habíamos comenzado a trabajar con esto en clase. Para eso tenemos que posicionarnos en la diapositiva y cuando me posiciono en la diapositiva se activa en la parte superior un comando que dice animaciones, ¿sí? Habíamos optado por usar una animación que es como más sencilla, que no es tan mareadora de imágenes que aparecen con movimientos diferentes, y vamos a usar el comando barrido. Cuando yo le doy la opción de barrido, la herramienta me ofrece qué opciones de efecto quiero para ese barrido. Yo en este caso voy a seleccionar que venga desde el lado izquierdo. En este comando que habla de los intervalos, cuando quiero que inicie esa presentación, cuando yo haga clic después del anterior o junto con la anterior, en este caso vamos a seleccionar con la anterior. Es decir, cuando aparezca la placa, tiene que aparecer automáticamente la imagen. Y la duración de la imagen aparece abajo, el tiempo en que va a tardar en presentarse. Generalmente, cuando estamos hablando de textos y para que puedan ser leídos, le ponemos una duración un poco más prolongada. En este caso lo vamos a dejar porque es una imagen. Lo mismo vamos a hacer con los otros textos y las otras imágenes que aparecen acá. Vamos a animarlas. Esta ya estaba animada. A esta le vamos a dar otra forma. Vamos a seleccionar y vamos a darle, por ejemplo, vamos a usar el comando forma. Fíjense que cuando yo uso forma, siempre me da opciones de efecto. Si yo abro opciones de efecto, me aparece si yo quiero que sea la dirección hacia adentro o hacia afuera, el sentido en el que se mueva y las formas que quiero, en círculo, en cuadrado. Como el libro es cuadrado, vamos a optar por un cuadrado. Cuando quiero que aparezca esta imagen, vamos a darle que aparezca después del anterior. Y tiene 2 minutos de duración, que es demasiado. Le vamos a poner un poquito menos porque se trata de una imagen. A continuación voy a hacer exactamente lo mismo con las imágenes que siguen. Le vamos a dar una forma después del anterior. Vamos a reducir el tiempo. Barrido desde la izquierda. Después del anterior. La duración, como se trata de un texto, le vamos a dar unos minutos más para su aparición. Y también le vamos a dar movimiento a la flecha. Barrido, lo vamos a poner desde la izquierda, después del anterior. Una vez que hemos dado movimiento a todos los elementos, ya sea formatos textuales o imágenes que tenemos, vamos a ir a ver el orden en que están configurados esos elementos para que entren dentro de la presentación. Entonces vamos a ir al panel de animación. Fíjense, lo primero que queremos que aparezca es esto, que si nosotros miramos este panel está en tercer lugar y yo quiero que aparezca primero. Para ello voy a estas flechitas para subir o para bajar y lo voy a poner en primer lugar. En segundo lugar, quiero que aparezca el texto Política Educativa. Fíjense, título Política. Es el que va a aparecer en segundo lugar. En tercer lugar, quiero que aparezca mi identidad. Está efectivamente ubicado en tercer lugar. En cuarto y quinto lugar, quiero que aparezcan los textos. Veamos este. Está como imagen 6, correcto, después del subtítulo de mi identidad. El próximo texto que aparece como imagen 10, perfecto. Luego le vamos a dar lugar a la entrada del año, después del anterior, está muy bien ubicado. Yo desde acá lo puedo correr al lugar que quiero, subirlo, bajarlo, va a ir debajo de la imagen 10. Y por último, la flecha, que es la imagen 8.
Vamos ahora a intentar la presentación, que en este caso, como yo estoy utilizando la grabadora, una grabadora particular, en este caso no me deja que lo active, pero nos vamos a ingeniar para que ustedes puedan ver cómo queda esta imagen con movimiento o este primer slide con movimiento. Vamos a ver. Vamos a presentación con diapositivas. Ahí tenemos nuestra portada, la portada de nuestro video, lista. Con escape salimos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera diapositiva o slide con la segunda. Vamos a dejar que esta imagen y que este subtítulo de identidad no tengan movimiento. Como yo lo copié de la diapositiva anterior, tiene movimiento. Fíjense, subtítulo Magister. Entonces yo voy a entrar en el panel de animación y le voy a quitar el movimiento. Entonces vemos que lo que primero aparece son los ejes temáticos. Ya está animado, porque yo lo dupliqué de la diapositiva anterior y va a aparecer en primer lugar. En segundo lugar, van a aparecer los objetivos, porque dupliqué ese cuadro de texto. Vamos a ver ahora cómo vamos a animar los restantes textos y la imagen que hemos incorporado. Ya está cliqueado este cuadro de texto donde propone los distintos ejes temáticos que vamos a abordar. Está seleccionado todo junto. Vamos a ir a animación y vamos a utilizar la misma. Yo les recomiendo que ustedes exploren otras animaciones posibles, otras duraciones, con otros efectos. Vamos a utilizar el barrido, ¿sí? Vamos a utilizar desde la izquierda. Y fíjense que si yo pongo opciones de efecto, también me da la posibilidad de que ingresen por párrafos, es decir, una línea a la vez. ¿Lo ven? Ahora, la duración, acá en inicio, volvemos a ver las tres opciones, al hacer clic con la anterior o después de la anterior. Le vamos a poner después de la anterior y le vamos a dar un poquito más de duración, le vamos a poner, en 3, porque es un texto para que tengan posibilidad de leerlo. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a cliquear el otro cuadro de diálogo. Le vamos a dar el barrido. Va a ser desde la izquierda. Lo vamos a hacer que entre por párrafo, que ingrese después del anterior, es decir, del título objetivos. Y también, como es un texto más extenso, le vamos a aumentar la duración. Siempre tenemos que recordar de ir guardando lo que vamos trabajando en nuestra presentación. Vamos a trabajar ahora con la imagen. Vamos a darle a la imagen otro movimiento. Le vamos a dar, por ejemplo, vamos a optar por una rueda. Cuando yo utilizo la opción de rueda, en esa opción de rueda, fíjense, tengo rueda de 1 radio, de 2 radios, de 3 radios, de 4 radios o de 8 radios. Vamos a usar una rueda de 3 radios. ¿Sí? Cuando le vamos a dar que inicie, vamos a ponerle con la anterior y le vamos a dar una duración de 2 minutos, de manera que mientras se va desplegando van apareciendo en simultáneo los otros textos. Y guardamos. Esta presentación que hemos armado en esta segunda diapo está desordenada. Entonces, fíjense, vamos a reproducirla para que ustedes observen que entran en cualquier orden. Y nosotros tenemos que darle el orden predeterminado que nosotros queremos en que ingresen los textos.
Bien, entonces vamos a salir de la pantalla de presentación. Vamos acá al panel de animación. Y vamos a ir tocando para ver el orden en que aparece. Primero tenemos ejes temáticos. Ven que se coloca como una barra de color rosado. Está correcto. El segundo texto que yo quiero que aparezca, o lo segundo que quiero que aparezca, es la imagen. Aparece como 14. Yo la tengo que poner debajo del título. Vamos a utilizar la flecha superior. Vamos guardando. A continuación, quiero que continúe este cuadro de texto. Aparece como cuadro de texto 9. Yo quiero que aparezca después de la imagen 14. Lo voy a colocar debajo de la imagen 14 y siempre voy guardando. Luego tenemos los objetivos, eso está igual, y luego tenemos el cuadro de texto 13. Fíjense que cada vez que yo activo el cuadro de texto o la imagen, me va indicando en el panel de animación qué es lo que yo tengo seleccionado en un tono rosado. Eso que ustedes ven ahí es la duración que cada uno de estos textos o de estas figuras va a comprender dentro de esta presentación. Vamos de nuevo a la presentación primera. ¿Qué nos queda ahora? Utilizar lo que se denomina la transición. ¿Cómo pasar de una diapositiva a otra? Cuando yo tengo, fíjense que está todo marcado, ¿ven? Lo cual me está indicando que todos estos textos e imágenes se encuentran animadas. Entonces voy al panel superior y toco en transición. Cuando yo selecciono el comando transición, me van a aparecer todas las opciones de transición. ¿Qué es la transición? El pasaje de una diapositiva a la subsiguiente. Yo voy a utilizar una forma que me gusta mucho, pero ustedes pueden utilizar la que a ustedes les agrade o les parezca más apropiada. Yo utilizo esta, que es enrollar página, porque da la sensación de que estamos hojeando un libro. Cuando yo la cliqueo, como siempre, opciones de efecto, yo voy a utilizar doble derecha. Una vez que he seleccionado esto, fíjense que acá en transición me da la opción de aplicarla a esta diapositiva o a todas. Y yo le voy a poner aplicar a todas, para darle un poco de uniformidad estética de movimiento, que todas transiten de una a otra de la misma manera. ¿Qué tiempo de duración quiero que haya entre una y otra? Fíjense que acá aparece, pero acá está cliqueado al hacer clic con el mouse. ¿Qué significa esto? Que solo vamos a pasar de una diapositiva a la otra cuando nosotros hagamos clic con el mouse. Y lo que nosotros queremos es que se muevan solas, que se reproduzcan solas. Entonces vamos a desactivar esto y vamos a cliquear acá. Y vamos a pedirle que la transición se produzca después de, por ejemplo, 30 segundos. Vamos a guardar y vamos de nuevo a presentación de diapositiva, que ustedes lo tienen en la parte inferior a la derecha, para ver cómo está quedando nuestra presentación. Observen ustedes que el tiempo que demora en transitar de una a la otra es el tiempo que nosotros le hemos puesto en la transición de diapositivas. Acá aparece la diapositiva número 2, presentando los ejes temáticos, presentando los objetivos y una imagen que es un poco representativa del origen del sistema educativo argentino, sobre todo de su función política. Y ahí apareció la segunda presentación. Vamos a escapar de pantalla completa, vamos de nuevo a la presentación y vimos que esta presentación ya tiene los textos y las imágenes con movimiento
cada una de las diapositivas. Vemos también que ya tenemos una transición. Ahora lo que nos queda es insertar la voz, nuestra voz, la palabra, lo que le va a dar algún sentido o contenido a cada una de estas diapositivas. En este caso, nosotros tenemos que grabar qué es lo que queremos. Recomiendo siempre preparar un guión de manera previa en el cual vamos a ir indicando, es decir, qué es lo que vamos a grabar en cada una de nuestras diapositivas. Entonces vamos a poner insertar. Cuando yo toco el comando insertar, por supuesto que siempre posicionado en la diapositiva en la que quiero insertar sonido, en insertar aparece acá un comando activo que dice multimedia. Yo voy a desplegar a ver qué me ofrece con multimedia y lo que voy a hacer es grabar un archivo de audio. Voy a cliquear. Me da dos opciones. Un audio que yo ya tengo en mi PC y lo quiero incrustar, o voy a grabar un audio específico para esta diapositiva. Se me abrió este cuadro de diálogo. Cuando yo active el botón rojo es cuando estoy habilitada para grabar y esa grabación va a quedar en esta diapositiva. Entonces ahora voy a hacer la presentación a mis estudiantes de esta unidad política, de esta unidad, curricular que se llama Política Educativa. Empiezo a grabar, aceptar. Vamos a quitar y vamos de nuevo. Multimedia, un audio, quiero grabar un audio. Voy a tocar el botón derecho y voy a empezar a grabar. Hola, mis queridos estudiantes, mis queridas estudiantes, muy buenas tardes. Por medio de esta cápsula de video quiero darles la bienvenida a la Cátedra Política Educativa en este año 2021, donde vamos a trabajar los primeros tópicos que nos van a permitir conocer y comprender cuáles fueron los orígenes o los primeros pasos del sistema educativo en la Argentina. Cuando yo termino de grabarla, fíjense que aparece el audio. Lo vamos a llevar a la parte inferior. Si yo voy al panel de animación, el sonido grabado va a aparecer al final de la diapositiva. Y yo lo que quiero es que empiece la explicación y mi voz de esta diapositiva dentro de el comienzo de la diapositiva. Entonces, está marcado en rosado y lo vamos a poner al inicio. Guardamos y vamos a presentación con diapositivas a ver cómo sale esto. A grabar. Hola, mis queridos estudiantes, mis queridas estudiantes, muy buenas tardes. Por medio de esta cápsula de video quiero darles la bienvenida a la Cátedra Política Educativa en este año 2021, donde vamos a trabajar los primeros tópicos que nos van a permitir conocer y comprender cuáles fueron los orígenes o los primeros pasos del sistema educativo en la Argentina. Perfecto. Salimos de pantalla completa. Fíjense que acá quedó otro. Vamos a acomodarlo y vamos a pasar a la segunda diapositiva, donde vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a multimedia. En multimedia seleccionamos el comando audio y grabar audio. Cuando aparece la cajita de diálogo, vamos a cliquear el botón rojo para comenzar a grabar. Dentro de este slide les propongo los ejes temáticos que vamos a abordar. En primer lugar, los orígenes del sistema educativo argentino,
cómo era el contexto histórico y las dos leyes principales que podemos considerarla como fundacionales del sistema educativo, que es la Ley 1420 y la Ley Lainez. En relación a estos ejes temáticos, yo he propuesto como objetivos de enseñanza y de aprendizaje que puedan identificar cuál era el escenario de época en que se inicia el sistema educativo, que ustedes puedan reconocer cuáles fueron los aportes fundamentales que realizaron tanto la Ley de Educación 1420 como la Ley Lainez y sobre todo que puedan distinguir la presencia de otros proyectos políticos educativos que no triunfaron, que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse, pero que también pujaron en ese momento por tener preponderancia, como por ejemplo el proyecto de Alberdi, el proyecto de Mitre, entre otros. Ya hemos grabado, vamos a colocar el icono del audio en la parte inferior, nos vamos al panel de animación y vemos que aparece al final. Y nosotros queremos que el sonido empiece a reproducirse al comienzo. Fíjense que en animación yo tengo que poner que el sonido inicie con la anterior. Es decir, cuando empiece la diapositiva, empieza el sonido. Vamos a la primera, sonido con la anterior. Es decir, que cuando comience la diapositiva empiece a reproducirse nuestro audio, nuestra voz. Y vamos a guardar. Ya tenemos todos los pasos listos. Creamos la estética, los textos y las imágenes, les dimos movimiento a los textos y las imágenes en cada una de las diapositivas, luego creamos una transición, cómo va a pasar de una diapositiva a la otra y finalmente grabamos el sonido, la voz, nuestro audio donde estamos explicando en cada uno de los slides qué es lo que queremos compartir con nuestros estudiantes. Ahora vamos al paso final, que es la creación de nuestro video. Para ello vamos a ir a el comando archivo. Fíjense que cuando yo habilito archivo, acá se abre un submenú y yo voy a seleccionar la opción exportar. Cuando abro la opción exportar, ¿qué es lo que quiero exportar? Y yo voy a poner crear un video. Por otro lado, acá me dice la calidad que va a tener ese video, que es full, usar las narraciones, pero ¿cuántos segundos quiero yo darle a cada diapositiva? Si yo le doy una duración de 5 segundos, los archivos de voz tienen una duración superior a 5 segundos. Por lo tanto, la diapositiva va a pasar primero y se van a superponer los audios de una y otra. Entonces le vamos a aumentar un poco la transición entre una y otra. Esto es una prueba. Una vez que aumentamos la duración de cada diapositiva, acuérdense que esto va a ir en función de lo que va a durar cada diapositiva, el movimiento de las imágenes y la voz. Y vamos a la opción crear video. Acá aparece como tutorial Flip Classroom y fíjense que la extensión es video MPEG 4. Lo vamos a crear en el escritorio, en clase invertida y lo vamos a guardar. Y ahí, en la parte inferior, ustedes van a ver que empieza a procesarse ese video, es decir, a convertirse de este formato de presentación de diapositiva a la creación de un video. Esto puede llegar a tardar unos minutos. Vamos a ir cerrando este panel de animación. Vamos a darle tiempo para que avance. Y vamos a mostrar, les voy a mostrar, mejor dicho, en esta grabación que ya lleva bastante tiempo, pero acá tienen todo lo necesario para crear un video, cómo ha quedado nuestro video que vamos a poder compartir a través de distintos canales.
Podemos incluso colocarlo en nuestro canal de YouTube y luego incrustarlo dentro de la plataforma Moodle en nuestra aula virtual. Si están interesados en saber cómo incrustar videos en el aula virtual de Moodle, podemos verlo en el último encuentro. Bueno, este video ya va por la mitad de la creación. Y cuando se termine de procesar, vamos a cerrar. Y una vez de cerrado, vamos a ver cómo ha quedado. En realidad, el proceso es sencillo, como todos los procesos de aprendizaje que involucran las herramientas tecnológicas. Tiene mucho de intuición, pero también tiene mucho de algorítmico, es decir, un paso va detrás del otro y detrás del otro y detrás del otro y siempre repetimos lo mismo, de manera tal que podemos ejercitarnos iniciando con presentaciones muy sencillas que tengan una sola placa o dos placas y luego ir mejorando nuestras presentaciones con un poco más de movimiento, con textos un poco más extensos o videos que tengan mayor cantidad de diapositivas. Por supuesto que esta es una de las opciones más sencillas para crear videos. Existen otras apps gratuitas en línea, como por ejemplo la que yo estoy utilizando en este momento, que también nos permiten crear videos o tutoriales, que yo estoy utilizando una gratuita en este momento para poder mostrar cómo lo hago en PowerPoint. Es decir, que estoy utilizando una app que la web nos ofrece de manera gratuita para mostrar cómo crear un video o tutoriales o lo que ustedes quieran, presentaciones que ustedes quieran, desde PowerPoint como base. Vamos a darle un poco más de tiempo. Ya va prácticamente por la mitad del proceso. Algo que es muy importante también, que cuando lo vamos a guardar, yo lo hice un poco rápido, tratemos de guardarlo en el escritorio, porque después no sabemos dónde la computadora lo guarda por defecto y tenemos que andarlo buscando en el escritorio o dentro de la carpeta a la que corresponde ese video, que en este caso yo lo coloqué en clase invertida 2 o Flip Classroom 2. Así como pudimos insertar un video, un audio con nuestra propia voz, podemos insertar videos o archivos multimedia. Por ejemplo, queremos que vean un audiovisual breve que está relacionado con los contenidos. También podemos insertarlo, podemos recortarlo desde qué minuto hasta qué minuto. Pero estas son las primeras herramientas fundamentales para que empiecen a incursionar en el diseño de elaboración de videos. Bueno, ahí me dice que ya ha terminado de crearse nuestro video. En la parte inferior ustedes van viendo una barra de progreso. Vamos a cerrar y vamos a cerrar todo lo que tenemos abierto y vamos a buscar dónde tenemos guardadito nuestro video para que ustedes lo puedan ver. Cómo ha quedado. A ver qué es lo que hemos hecho juntos. Cerramos todo. Cerramos todo. Y vamos a ir a la carpeta. Dentro de la carpeta de escritorio, yo lo tenía en clase invertida 2. Y acá fíjense que lo vamos a identificar por medio del icono. Aparece el icono de video. Tutorial Flip Classroom. Vamos a poner más arriba para que lo puedan apreciar mejor. Tutorial Flip Classroom. Queda grabado como un video MP4. A grabar. Hola, mis queridos estudiantes.
Mis queridas estudiantes, muy buenas tardes. Por medio de esta cápsula de video quiero darles la bienvenida a la Cátedra Política Educativa en este año 2021, donde vamos a trabajar los primeros tópicos que nos van a permitir conocer y comprender cuáles fueron los orígenes o los primeros pasos del sistema educativo en la Argentina. Bueno, y acá tenemos nuestra cápsula. Dentro de este slide les propongo los ejes temáticos que vamos a abordar. En primer lugar, los orígenes del sistema educativo argentino, cómo era el contexto histórico y las dos leyes principales que podemos considerarla como fundacionales del sistema educativo. En relación a esto es que para que la voz aparezca de fondo a lo largo de toda la diapositiva, tenemos que colocarles a las imágenes y a los textos en movimiento, en lugar de después de la anterior, con la anterior, de manera que vayan apareciendo todas juntas. Bueno, espero que con este tutorial puedan ustedes comenzar a crear sus propios videos para aplicarlos dentro de la metodología del Flipped Classroom. Chau, chau, y nos encontramos prontito.